Mari monkuche, mari monku wanyu, quinto para lo fachi we, kimel tenengo más tungu. Wan chuman kinche fachantu, ka kinye, ka fachantu ni finta kinye menakume, ka falichi nemul e mumu compuche. Amigos, ¿cómo están nuevamente? Aquí Buen Chumanque reportándome. Y el día de hoy vengo a hacer un nuevo video, un video educativo, ¿ya? Con una palabra que les va a servir mucho. Posiblemente es una palabra que ustedes ya conocen, que ustedes emplean y han utilizado anteriormente, pero hoy día se las quiero explicar de manera gramatical, para que nos quede súper claro, ¿cierto?, su uso. El otro día les enseñé cómo pluralizar, ¿cierto?, con las palabras pu, ¿cierto?, para lo que son los inanimados, y también con la palabra kuf, que nos sirve para los animados e inanimados. Si tienen dudas con eso, vuelvan al video anterior, ¿ya? El día de hoy les voy a enseñar otra manera de pluralizar con puché, que es una que estoy seguro que ustedes han utilizado anteriormente, pero a lo mejor no saben gramaticalmente, ¿cierto? Insisto con eso. Y es cómo podemos nosotros pluralizar el adjetivo. Primero que todo, ¿qué es el adjetivo? Para los que no saben, ¿cierto?, qué es. El adjetivo con puché es la característica. Por ejemplo, si tengo el sustantivo ruka, ¿cierto?, es casa. Casa. ¿Ya? El adjetivo sería, por ejemplo, casa grande, o casa chica, o casa fea, o casa linda. ¿Se entiende? La característica. Pichi ruka, futa ruka, kume ruka, elañechi ruka, wezar ruka, todo eso. A todo esto, en Mapudungun siempre, pero siempre va el adjetivo antes que el sustantivo, al revés que el español. ¿Perfecto? Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pluralizar el adjetivo? ¿Qué significa eso? Les voy a dar un ejemplo que ustedes van a entender de inmediato. Para decir niño en Mapudungun, nosotros decimos gente pequeña, ¿ok? Por ejemplo, pichi che, gente pequeña, una persona pequeña. Pero nosotros usamos, por ejemplo, la partícula pluralizadora, ¿cierto? Que, pero esta que pluraliza el adjetivo, ¿ya? Por ejemplo, pichi que che, y eso significa niños. O sea, la sabían, ¿ven? Pichiqueche, o sea, pichiqueche es niños. Niño, pichiche, pichiqueche, niños. Pero por ejemplo, yo quiero decir, tengo la palabra kume trewa. Eso es un buen perro, ¿cierto? Kumeke trewa. Buenos perros. Y funciona siempre pluralizando el adjetivo. Esto no hay que confundirlo con la partícula de presente que esa va en el verbo, ¿cierto? Esta es otra. Por ejemplo, si quiero decir antepasado o un ancestro mío, digo cuifi, que es antiguo, ¿cierto? Che, cuifi che. Pero si le agrego el plural, que sería cuifi que che, ahí significa antepasados. Y la han ocupado todos, ¿cierto? Al menos los que hablan y han hablado un poco de Mapudungun. A ver, entonces aquí le voy a tirar unos ejemplos. Se pluraliza el adjetivo. Kumeke ruka, buenas casas. Wezake ñarki, gatos malos. Pero estamos pluralizando la característica con puché, que es el adjetivo. Pero mañana dunfimun, afita ni ñangumat fachantu, pewain kafideomo.